En 1980, la policía de Ecuador captura a un hombre delgado, de mirada vacía, con una sonrisa que hiela la sangre. Dice haber matado a más de 300 niñas. El mundo entero se pregunta, ¿cómo puede un ser humano llegar tan lejos? Para entenderlo, hay que volver al principio, al momento en que la oscuridad nació. Es 1948. En la ciudad de Santa Isabel, al sur de Colombia, la vida es dura y polvorienta. Las calles son de tierra, el hambre es común y la violencia política asfixia al país. En una pequeña casa de madera, sin agua ni electricidad, nace Pedro Alonso López, hijo de una trabajadora sexual y de un hombre que jamás conocerá. Desde su primer llanto, el destino parece marcado por el abandono. Pedro crece rodeado de miseria y maltrato. Su madre lo golpea con frecuencia, mientras los hombres que visitan la casa lo miran con desprecio. A los 8 años, cansado de los gritos y del hambre, huye. Las calles de Bogotá lo reciben con indiferencia. Allí, entre niños abandonados, aprende a sobrevivir robando pan y durmiendo bajo los puentes. Una noche, un desconocido se le acerca. Le ofrece comida y un lugar donde dormir. Pedro acepta. Horas después, ese hombre abusa de él brutalmente. El niño escapa, pero ya no vuelve a ser el mismo. Dentro de su mente, algo se quiebra para siempre. La inocencia muere, y en su lugar empieza a germinar una oscuridad silenciosa. A los 12 años, la policía lo atrapa robando un coche. Lo envían a un reformatorio, un lugar donde los niños se castigan entre ellos. Allí, 3 internos lo abusan repetidas veces. Pedro sobrevive, pero jura venganza. Un día, toma un pedazo de metal oxidado y ataca a sus agresores mientras duermen. El niño maltratado se convierte en un depredador. Al salir del reformatorio, Pedro ya no busca consuelo, ni justicia. Camina por las calles como un fantasma, sin rumbo ni afecto. En los mercados roba, en las noches acecha. A los 18 años, deja Colombia y viaja hacia Perú, cruzando montañas y selvas. Cree que puede escapar de su pasado, pero lo lleva dentro. En los pueblos andinos de Perú, Pedro observa a las niñas jugando en las plazas. Sus ojos no expresan ternura, sino un deseo incomprensible, oscuro. Su mente distorsiona la realidad, empieza a confundir el afecto con el control, la pureza con la destrucción. El monstruo que llevaba dormido empieza a despertar. Una tarde, Pedro se acerca a una niña que vende dulces en la carretera. Le sonríe, le ofrece unas monedas y la lleva al bosque. Horas después, regresa solo. Por primera vez, siente placer al quitar una vida. Su mente lo justifica, le di paz, piensa. Pero en realidad, acaba de abrir un ciclo que no podrá detener. En los años siguientes, Pedro perfecciona su método. Viaja sin documentos, se camufla entre ferias y mercados. Nadie sospecha de aquel hombre amable que habla con las madres y ayuda a los niños. Cada crimen se vuelve más rápido, más calculado. Para 1975, las desapariciones se multiplican en el norte de Perú. Las autoridades no conectan los casos. Las comunidades culpan a brujos, a espíritus, a traficantes de órganos. Pero en la oscuridad, Pedro sigue cazando. El monstruo del Andes ya tiene nombre, aunque nadie lo sabe aún. Una mañana, mientras camina junto a un río, Pedro ve reflejado su rostro en el agua. Ya no se reconoce. Lo que empezó como dolor, se ha transformado en obsesión. Pronto, ese rostro será el más buscado en 3 países. Pero antes, todavía falta mucho por morir. En 1975, en los Andes peruanos, las niñas desaparecen sin dejar rastro. La policía no tiene pistas. Pero un hombre viaja de pueblo en pueblo, observando, sonriendo y esperando el momento exacto para atacar. ¿Quién es ese desconocido amable que todos creen inofensivo? Pedro Alonso López recorre los caminos polvorientos del norte de Perú. Viste harapos y carga una pequeña mochila. Se presenta como vendedor ambulante, un alma errante más entre los campesinos. Su verdadera identidad está sepultada bajo años de fuga y mentira. A veces ayuda a cargar sacos en el mercado,
Otras, se sienta a mirar a los niños jugar. Nadie sospecha. Nadie imagina lo que esconde su sonrisa. Pedro ha aprendido algo, las víctimas confían en la bondad. Se gana su atención con dulces, pequeñas monedas o historias inventadas. Habla con voz suave, casi paternal. Las madres lo saludan, las niñas ríen. Así, el monstruo se disfraza de amigo. En la provincia de Ayacucho, las desapariciones se multiplican. Una, luego otra más. Las familias denuncian, pero las autoridades se culpan entre sí. Algunos dicen que son los senderos peligrosos, otros culpan a grupos armados o traficantes de órganos. La verdad se esconde entre la burocracia y el miedo. Pedro comienza a escuchar su propio pensamiento susurrándole órdenes. No es una voz real, pero para él, lo es. Cree que un poder superior lo guía. Que su misión es purificar el alma de las niñas antes de que el mundo las corrompa. Es su justificación, su excusa. La locura ya se ha fusionado con su identidad. El paisaje de los Andes parece infinito. Montañas nevadas, niebla espesa, caminos de tierra sin testigos. Pedro aprovecha esa geografía perfecta. Mata lejos de los pueblos, en quebradas y ríos escondidos. Cada cuerpo desaparece en la tierra húmeda, devorado por el olvido. En 1976, una comunidad campesina sospecha de un extraño que deambula cerca de los ríos. Lo capturan y lo golpean hasta casi matarlo. Lo atan a un poste y llaman a un chamán local, decidido a ejecutar justicia. Pero una monja misionera interviene. Convence al grupo de entregarlo a las autoridades. Pedro es liberado días después. Esa misericordia le salva la vida, y condena a muchas más. Herido, Pedro cruza la frontera. Ecuador le ofrece anonimato. Un país fragmentado por la pobreza rural y sin registro de viajeros. Se instala en Ambato, una ciudad tranquila en el centro del país. Allí comenzará la etapa más brutal de su cacería. El mercado central es un laberinto de voces, frutas, risas y regateos. Pedro observa desde la distancia. Su mirada se detiene en las niñas que ayudan a sus madres a vender verduras. Todo parece inocente, cotidiano. Pero él ya ha elegido su próximo objetivo. En Ambato, Pedro perfecciona su método. Invita a las niñas a caminar con él, prometiendo juguetes o dulces. Las lleva a las afueras, a terrenos baldíos, donde nadie escucha los gritos. Luego las entierra con sus propias manos, siempre mirando al cielo, convencido de que está cumpliendo un propósito divino. Las desapariciones en Ecuador alarman a las comunidades. Los rumores se extienden, el demonio anda suelto, dicen las madres. Pero Pedro se siente invencible. Nadie lo busca, nadie lo persigue. Hasta que un error mínimo, una mirada, una coincidencia, lo pondrá cara a cara con la justicia. Aunque no por mucho tiempo. (1980) En la ciudad ecuatoriana de Ambato, la policía está al borde del pánico. Decenas de niñas desaparecen sin dejar rastro, y los rumores de un demonio de carne y hueso recorren los Andes. Lo que nadie imagina es que el asesino está justo frente a ellos. Las madres se reúnen cada semana frente a la comisaría. Llevan fotos gastadas, oraciones, y una misma pregunta: ¿dónde están nuestras hijas? La policía no tiene respuestas. Los periódicos hablan de sectas, de sacrificios, incluso de extraterrestres. En la confusión, Pedro sigue su rutina: observar, acercarse, desaparecer con una niña, y volver al mercado como si nada hubiera pasado. La paranoia invade la ciudad. Los padres no dejan salir a sus hijas, los maestros hacen listas de ausencias, los sacerdotes bendicen las calles. El monstruo se vuelve una leyenda urbana que nadie ha visto, pero todos sienten cerca. En las montañas, el silencio parece contener su respiración. Una mañana de mayo, una vendedora del mercado observa algo extraño. Un hombre conversa con una niña y se la lleva de la mano. Horas después, la pequeña no regresa. La mujer, recordando su rostro, corre a la policía y describe su mirada: tranquila, demasiado tranquila.
Esa descripción será la primera grieta en la fachada del monstruo. Días después, Pedro intenta repetir su táctica. Se acerca a otra niña en el mismo mercado, pero esta vez un grupo de comerciantes lo reconoce y lo sigue discretamente. Lo observan salir con la pequeña por un sendero hacia las afueras. Horas más tarde, cuando regresa solo, ya lo están esperando. Los comerciantes lo rodean. Al principio, Pedro intenta sonreír, pero su voz tiembla. Alguien lo empuja, otro lo golpea. Entre gritos y furia, lo atan con cuerdas y lo entregan a la policía. Por primera vez en más de una década, el cazador es la presa. En la comisaría de Ambato, los oficiales no creen lo que escuchan. Pedro, tranquilo, comienza a hablar sin remordimiento. Dice haber matado a más de 300 niñas en 3 países. Narra detalles imposibles de inventar, lugares exactos, nombres, fechas. Los policías se miran entre sí, incrédulos. ¿Está frente a ellos un enfermo mental, o el mayor asesino en serie de la historia moderna de Sudamérica? Durante horas, Pedro relata su vida como si contara una historia ajena. Dice que amaba a sus víctimas, que solo quería que no sufrieran. Afirma que enterraba cada cuerpo con cuidado, para que durmieran en paz. Cada palabra congela la sangre de los agentes. En su mente, el horror tiene lógica, estructura y propósito. Llevado por la policía, Pedro guía a los agentes a los lugares donde enterró a sus víctimas. Uno tras otro, los cuerpos aparecen bajo la tierra. La montaña revela el secreto que guardó por años. Los oficiales, impactados, comienzan a contar y el número no para de subir. Las noticias cruzan fronteras. Monstruo de los Andes, titulan los diarios. Colombia, Perú y Ecuador exigen justicia. Por primera vez, América Latina enfrenta el rostro real de un asesino en serie. Un hombre corriente, sin carisma, sin remordimiento, pero con una mente de depredador absoluto. Pedro Alonso López está bajo custodia. Su rostro aparece en todos los noticieros, sus palabras estremecen al mundo. Pero detrás de su mirada vacía, aún hay secretos que nadie ha escuchado. Y mientras los gobiernos discuten su destino, el monstruo planea cómo volver a respirar libertad. Ecuador, 1980. Un hombre confiesa haber matado a más de 300 niñas. Pero la justicia no sabe cómo juzgar algo tan monstruoso. ¿Se puede condenar a quien ya parece no pertenecer al mundo humano? El tribunal de Ambato se llena de periodistas, policías y curiosos. Afuera, una multitud exige la pena máxima. Adentro, los jueces intentan mantener la calma. Pedro Alonso López, vestido con una simple camisa beige, se sienta frente a ellos. Su mirada no muestra miedo ni culpa, solo cansancio. El hombre más temido de los Andes está a punto de enfrentarse al veredicto de los vivos. Los investigadores presentan fotos, objetos, ropas, muñecas rotas. Cada prueba es un golpe visual imposible de soportar. Las familias observan en silencio, con lágrimas contenidas. El aire se vuelve espeso, como si el dolor tuviera peso. Pedro escucha sin inmutarse, como si hablasen de otra persona. Durante el juicio, Pedro pide hablar. Su voz es suave, casi serena. Afirma que no siente arrepentimiento, que actuó por mandato divino. Dice que las niñas ahora están con Dios, felices y libres del pecado. Sus palabras helan la sala. Nadie sabe si está loco o si la locura es solo su máscara perfecta. Los peritos médicos concluyen que Pedro sufre un trastorno antisocial de la personalidad y una patología psicopática severa. No hay empatía, no hay remordimiento, solo una lógica perversa y fría. Su mente funciona como un reloj dañado, precisa, pero sin alma. El tribunal queda dividido entre la razón y el horror. Finalmente, el 12 de julio de 1980, el tribunal dicta sentencia. Pedro Alonso López es declarado culpable de 110 asesinatos comprobados. La condena, 16 años de prisión, el máximo permitido por la ley ecuatoriana en ese momento. Solo 16 años por cientos de vidas. La noticia provoca indignación en todo el continente.
En la cárcel de Ambato, Pedro se convierte en una figura temida y misteriosa. Los guardias evitan mirarlo directamente, los presos lo observan con superstición. Pasa las horas escribiendo cartas, dibujando rostros infantiles, orando frente a una pared vacía. Dice escuchar las voces de sus ángeles, las niñas que, según él, lo protegen desde el más allá. Los años se deslizan lentos entre los muros. Pedro envejece, su cabello se vuelve gris, pero su mirada sigue igual de vacía. Cada tanto, dice que sueña con las montañas, con los ríos donde dejó sus niñas dormidas. Afuera, el mundo cambia, dictaduras caen, fronteras se abren, pero el monstruo sigue respirando tras los barrotes. En 1994, tras cumplir su condena, Pedro Alonso López es liberado. La ley no puede retenerlo más. El sistema judicial, incapaz de procesar su dimensión criminal, lo deja en libertad. Las familias lloran de impotencia, los medios no lo pueden creer. El monstruo vuelve a caminar entre la gente. Pedro cruza nuevamente la frontera hacia Colombia. Nadie sabe dónde va, ni qué piensa. Las autoridades lo pierden de vista. Y poco después, empiezan a surgir nuevos rumores, niñas desaparecidas, testimonios vagos, sombras que regresan. ¿Ha vuelto a matar? La historia aún no termina. Síguenos para que no te pierdas los próximos episodios.